La computación gráfica convierte las matemáticas en arte. Estimado profesor, reciba un cordial saludo a nombre del grupo que está conformado por Asensio Luis Ángel, de la cadena Mosquera Cristian Hernán, Tacilla Estacio Yever, Yausin Pulca Fabricio José y mi persona Quispe Guzmán María Elena. Bien, en esta oportunidad vamos a realizar la sustentación para nuestra evaluación T3, donde estamos trabajando con texturas en OpenGL y C Buffering. Bien, a continuación estamos realizando 5 ejercicios con su sustentación. Los primeros 3 serán realizados con texturas en OpenGL y los últimos 2 con buffer de profundidad. Buen día, mi nombre es Luis Ángel Asensio. En esta oportunidad vamos a ver lo que son texturas en OpenGL. OpenGL es una de las bibliotecas gráficas más utilizadas para el desarrollo de aplicaciones bidimensionales y tridimensionales, debido a su portabilidad y alto rendimiento en la representación de gráficos por computadora, ¿no? Entre las técnicas más importantes que ofrece se encuentra el uso de texturas, lo cual permite aplicar imágenes sobre superficies geométricas para incrementar el realismo de las escenas, sin aumentar el número de polígonos de dicho modelo que se realiza. Las texturas ampliamente empleados en videojuegos, simuladores, aplicaciones de diseño asistido por computadora en realidad virtual, visualización científica, ya que permite representar materiales como madera, piedra, metal, ladrillo o césped mediante imágenes digitales. Gracias a esta técnica es posible obtener escenarios visualmente más atractivos, ¿no? Y optimizar el rendimiento gráfico. El presente informe que estoy mostrando se describe el funcionamiento de las texturas en OpenGL, las funciones necesarias para implementar en programas desarrollados en C++, en los parámetros utilizados y el procedimiento general para sus aplicaciones sobre objetos tridimensionales. Asimismo se van a presentar ejercicios prácticos que permitan comprender su utilización dentro del entorno de la programación en OpenGL. Texturas en OpenGL, ¿no? Las texturas son, como bien dicho, son imágenes digitales que se aplican sobre la superficie de figuras geométricas para proporcionar mayor detalle visual e incrementar la complejidad del modelo también, ¿no? En OpenGL una textura se almacena en la memoria gráfica, posteriormente es asociada a los vértices de un objeto mediante coordenadas de textura, también conocidas como coordenadas UV. Cada coordenada indica qué región de la imagen corresponde a un punto específico del objetivo, permitiendo que la textura se distribuya correctamente sobre toda la superficie. De esta manera, un simple cuadrado puede representar una pared de ladrillos o también un piso de madera o cualquier otra superficie mediante una imagen o también mediante procesos matemáticos, ¿no? Vamos a ver las funciones principales para el mapeo de texturas, ¿no? Tenemos lo que es el GLN Textures, que genera uno o varios identificadores para texturas que serán administrados por OpenGL, permitiéndonos reservar un identificador único para esa textura que vamos a estar desarrollando. El Binge Texture asocia una textura al contexto actual para poder configurar o utilizarla, ¿no? Esta función activa la textura seleccionada ya sea de cualquier elemento que tengamos, o sea, tengamos una textura de piedra, de ladrillos, de madera. El GLText Parameter configura las propiedades de la textura, ¿no? Y nos permite controlar el filtrado y la repetición de la imagen de la textura. El Text Imagen 2D transfiere la imagen cargada a la memoria de la tarjeta gráfica. Esta función almacena los datos de la textura para ser utilizados durante el renderizado. El
Enable Texture 2D activa el uso de texturas en OpenGL. El GL Text Core especifica las coordenadas de la textura asociadas a cada vértice de cada figura que vamos a aplicar en la textura. Estas coordenadas, ¿no?, nos indican en qué parte de la imagen será utilizada. Los parámetros de las funciones en OpenGL para las texturas son GLTexture 2D, que indica que se utilizará una textura bidimensional, GLLinear, que aplica interpolación lineal para suavizar la imagen. GLNet utiliza el píxel más cercano mostrando una apariencia más pixeleada, ¿no? El GL repite la textura cuando las coordenadas exceden el rango de 0 a 1. El GL Clamp limita la textura a sus bordes, ¿no? El GL RGB indica que la imagen utiliza el modelo de color RGB. El GL Unusing Byte especifica que cada componente de color ocupa un byte. En el ejercicio 1 se desarrolló un programa en C++ utilizando OpenGL que genere texturas procedurales de forma matemática, ¿no?, y le aplique sobre los diferentes elementos de una fachada de una iglesia, como el techo, las paredes, las puertas y una ventana circular, ¿no? Porque matemática, ¿no? También se puede aplicar a texturas de forma matemática, así como también de forma una imagen. Tú descargas una imagen y la aplicas esa imagen a una parte del dibujo ya que quieres representar, ¿no? Primero en este programa, para desarrollarlo, lo que nos pide, vamos a generar las texturas, ¿no? El programa va a crear 4 texturas mediante operaciones matemáticas y arreglos de píxeles en Gluebyte. Textura de tejas para el techo, textura de ladrillo para las paredes, textura de madera para las puertas y textura de una ventana circular con marco y vidrio. Asimismo, vamos a tener la que es la creación y configuración de las texturas, ¿no? Cada textura se crea mediante GL Textures, activada con GL Bin Texture y configurada utilizando GL Text Parameter, ¿no? Y finalmente esos datos de la textura son enviados a memoria gráfica mediante el GL Text Imagen 2D, GL Texture 2D, el GLRX ancho y el alto, ¿no? Y vamos a tener también la aplicación de las texturas, ¿no? Las texturas se aplican activando el GL Texture 2D, seleccionando la textura correspondiente y asignando coordenadas, ¿no?, V para cada vértice. Por un ejemplo, vamos a tener lo que es para el techo, ¿no?, el GL Texture 2D acá, y vamos a llamar lo que es el ID de la textura que vamos a aplicar para el techo, ¿no?, que son las tejas. Cada objeto recibe una textura distinta, ¿no?, según su función dentro de la escena. Y como salida del programa nos va a mostrar el programa una fachada de la iglesia donde el techo presenta una textura de tejas tipo coloniales, las paredes utilizan una textura similar a ladrillo o piedra, ¿no? Las puertas poseen una textura de madera, la ventana circular representa un marco oscuro y un efecto de vidrio generado matemáticamente. Como resultado vamos a tener la siguiente imagen, podemos ver, ¿no? Y vamos a ver cómo está desarrollado, ¿no? Acá se puede observar que vamos a tener variables globales para almacenar el ID de cada textura que estamos usando. Para las tejas, lo que se va a usar en el techo, la textura para el ladrillo, lo que son las paredes, la textura de madera, que son las puertas, la textura, el ID de la textura de la ventana, y acá vamos a tener la inicialización de las texturas, ¿no? Acá tenemos la generación de la textura para las tejas usado matemáticamente, la generación de la textura de ladrillo,
la generación de las texturas de madera. Ya, y tenemos la generación de la textura de la ventana, ¿no? Acá tenemos la configuración de cada textura. Acá tenemos la configuración de las tejas, el ladrillo, la textura de la madera, la textura de la ventana circular. Luego tenemos un pequeño método que nos ayuda a pintar, métodos también recta, pendiente, intercepto para dibujar los dos vértices de la recta. También tenemos nuestro método trazar ejes para mostrar los dos vértices y también para dibujar que es la cruz de la iglesia. Tenemos nuestro método techo base que sería las partes de acá, de esta partecita, ¿no? Vamos a correrlo para mostrarlo, ¿no? Control F5. Listo, como podemos observar tenemos el techo base que va a ser esta partecita de acá, ¿no? Y también en lo cual nos va a ayudar un cuadrado, ¿no? Para poder dibujar esta figura, un cuadradito acá, y esta parte es un triángulo, ¿no? Como podemos observar, vamos a usar cada coordenada, vamos a aplicar a esta parte que es el cuadrado del triángulo, vamos a aplicar la textura, ¿no? Por sus coordenadas. Asimismo para la pared frontis centro, que sería esta pared de acá, que es una sola pared. Ya la pared frontis lateral, que son una pared lateral de acá, la cual vamos más adelante en el código vamos a visualizar que esta pared es el reflejo de esta pared, no vamos a aplicar un código por separado, ¿no? Vamos a reutilizar el código. Tenemos la pared frontis superior, que es la parte de acá, un triangulito que se aplica la misma textura, ¿no? El método puerta principal, lo que va a ser dibujar la puerta principal y a la vez está aplicando la textura, ¿no? La textura de madera gracias al ID. También tenemos las puertas laterales, ¿no? Acá representamos el ID de madera para la textura. Tenemos nuestro método cruz que dibuja la cruz. Acá. La cruz no se está aplicando la textura, ya que son líneas las que se dibujan. El círculo texturizado, ¿no? Acá usamos el ID de la textura para aplicar esta textura que se va de esta ventana. ¿Ya? Tenemos el método ventana, ¿no? Que se puede observar que este método nos va a pedir las coordenadas donde que se va a trasladar, donde se va a dibujar el método. Tenemos nuestro método dibujar, ¿no? Primero trazamos los ejes que se logra visualizar las líneas acá, el eje de coordenadas. Tenemos nuestro método cruz, llamamos a nuestro método techo base, a nuestro método pared frontis, lateral izquierdo, la pared de la frontis lateral izquierdo, y acá ponemos la frontis lateral derecho, que usamos un translate para que se traslade esta pared hacia este lado de acá, ¿no? Asimismo puertas laterales, ¿no? Las ventanas, todo esto es aplicación con texturas, ¿no? Estas texturas mediante matemáticamente. También podemos descargar una imagen de una puerta y lo podemos cargar en esta parte, no solo con esto. Pero este ejercicio aplica texturas matemáticamente. Como conclusión sobre las texturas, llegamos a tres conclusiones, ¿no? ¿Dónde están texturas? Y a tres conclusiones. Una es la eficiencia y la optimización gráfica, la otra es la potencial de la generación procedimental, ¿no? La conclusión de la eficiencia y optimización gráfica nos dice que la utilización de texturas tanto procedimentales como cargadas demuestra ser el método más eficiente para dotar el alto realismo técnico y complejidad visual a escenas complejas en OpenGL, permitiendo simular rugosidades, vetas e imperfecciones en materiales como tejas, madera,
sin incurrir en un costo de procesamiento geométrico elevado, evitando añadir miles de polígonos adicionales para hacer. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que supongamos que para el techo necesitamos acá agregar, ¿no? Un techo se puede ver, podemos agregar así cuadradito o rectángulos y sombrearlos, ¿no? Pero eso sería un código bastante extenso y lo cual lo podríamos realizar con texturas, ¿no? Y tenemos la otra conclusión de la potencialidad de la generalización procedimental, que nos dice la creación matemática de las texturas en memoria RAM mediante funciones trigonométricas y algebraicas sin depender de archivos externos .bmp o png, garantizando un control absoluto sobre el mapeo de color, reduciendo el peso total de la aplicación. Esto permite, mediante funciones sinusoidales y cálculo de distancias euclidianas, modelar elementos complejos como degradados, vidriosos y anillos concéntricos y organizados de forma nativa en GPU. Lo que quiere decir de los archivos externos, ¿no? Como bien mencioné, este ejercicio 1 aplica texturas matemáticamente, lo cual no estamos descargando una imagen para aplicarlo a la textura, ¿no? Que también se puede hacer, pero a veces esa imagen pesa demasiado y lo hace muy lento, ¿no? En este caso se aplica matemáticamente nomás las texturas. Esa es la explicación del ejercicio 1. Gracias. Bien, continuando pasamos al ejercicio número 2, donde hemos trabajado también con texturas y donde hemos desarrollado un programa en C++ utilizando OpenGL que genere una textura procedimental con la apariencia de la cara de un cubo Rubik y la aplique sobre las 6 caras de un cubo tridimensional, permitiendo además su rotación mediante las teclas de dirección del teclado, ya sea hacia la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. En primer lugar se genera la matemática de la textura. El programa genera una textura de 128 por 128 píxeles utilizando una matriz tridimensional del tipo GL Update mediante estructuras repetitivas donde se dibujan líneas negras horizontales y verticales que forman la cuadrícula característica de un cubo Rubik, ¿no? Mientras que el interior de cada sección permanece de color blanco. Luego pasamos a la creación y configuración de la textura. Esta es generada y enviada a la memoria gráfica mediante las funciones de OpenGL. Luego se utiliza GL-Clamp para evitar que la textura se repita en los bordes y el GL-Linear para suavizar su visualización, ¿no? Después pasamos a la aplicación de la textura sobre el cubo, ¿ya? Que es antes de dibujar el cubo, se habilita el uso de texturas y selecciona la textura creada, ¿no? Cada cara del cubo recibe coordenadas de textura mediante GLTextQuart 2F y mientras que GLColor 3F asigna el color correspondiente a cada lado del cubo Rubik. En este caso tenemos el color verde, azul, rojo, naranja, blanco y el amarillo. Finalmente, las texturas se suavizan mediante GL Disable, GL Texture 2D. Luego tenemos ya finalmente la salida del programa, ¿no? Donde se muestra un cubo tridimensional similar, ¿no? Al cubo Rubik, donde cada una de sus 6 caras presenta la misma textura de cuadrícula, pero con un color diferente, simulando los stickers característicos del rompecabezas, ¿no? De un rompecabezas. Además, el usuario puede, o sea, en este caso nosotros, podemos rotar el cubo utilizando las flechas del teclado hacia arriba, hacia abajo y hacia la derecha, hacia la izquierda, para poder visualizar todas las caras del cubo. Eso sí se muestra y ahora pasamos a la ejecución. Acá está el código. Primero hemos almacenado, pasamos a crear la textura, el método dibujar y así sucesivamente, ¿no? Con cada cara. Luego tenemos el control fechas para poder esto rotar y tenemos el mic, la salida. Ahora procedemos a ejecutar nuestro código
donde podemos ver nuestra primera cara, ¿no? Luego con nuestras flechas giramos y así podemos observar todas las caras, ¿no?, del cubo. Muchas gracias. Profesor, buenas tardes. Soy el alumno Yeber Tassi Estacio. En esta oportunidad me tocó explicar el ejercicio número 3. Aquí tenemos la declaración de variables, la cual es rotación del eje X y rotación del eje Y. También, además de identificador de texturas, la función de cargar BM, a esto lo que hace es abrir una imagen de BM y obtiene sus dimensiones, carga los píxeles en memoria y convierte los colores de BGR a RGB para que OpenGL los interprete correctamente. En el inicializar texturas, crea una textura en OpenGL utilizando la imagen de BM cargada y configura sus propiedades de visualización. En la función de dibujar, tenemos que prepara la ventana gráfica, limpia la pantalla, aplica las rotaciones actuales, dibuja un cuadro sobre el que coloca las texturas del tablero de ajedrez. Se habilita el uso de texturas 2D, el cual se asocia a la textura cargada y se mapea sobre los 4 vértices del cuadrado para mostrar la imagen completa. En la función de control de flechas, detecta las teclas de dirección, modifica los ángulos de rotación para esto permite que el usuario interactúe con el tablero, tanto hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha. En la función principal, que esto inicializa el GLUT, crea la ventana activa, el buffer de profundidad, carga la textura, registra las funciones del dibujo y del teclado y ejecuta el bucle principal de las aplicaciones. Así. Aquí cargamos esto, el programa. Ajá, aquí está. Si lo hacemos para arriba, o sea, gira hacia arriba, izquierda, perdón, derecha, izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Ahí está, este es el tablerito que hemos creado. Esto a continuación pasamos con el Word. Abrimos Word. Ya, esto en este caso también me tocó dar la importancia del control de evolutiva. La importancia del control evolutiva de warping y escalado. El correcto uso de las funciones de evolución como el glp repeat y glp clamp sumado a una asignación proporcional de las coordenadas de textura, que son el símbolo de dólar, el aspecto de las dimensiones de las primitivas geométricas es indispensable para evitar las distorsiones visuales. Esto permite producir patrones infinitos y simétricos, o también llamado muros de ladrillos o tejados, o aislar elementos focalizados sin que ocurran efectos indeseados de estiramiento o duplicidad de los bordes de los objetos. Tenemos unos ejemplos claros para el uso del repeat. Se tiene una textura de una bolsa de 1x1, el piso mide 10x10. También con el glp repeat la textura se repite automáticamente 10 veces en cada dirección, creando un piso completo sin necesidad de una imagen gigante. Un ejemplo 2 sería una camiseta en GL Clamp. Se coloca una textura con el logo de una empresa sobre una camiseta en 3D. Con el GL Clamp la imagen no se repite fuera de sus límites, solo aparece una vez en la zona deseada. El resultado es el logo se muestra correctamente sin duplicarse en otras partes de la camiseta. Eso es todo, gracias. Bien, continuando pasamos al ejercicio número 4 con CBuffer. En OpenGL en esta ocasión estamos realizando un programa donde se crea la ventana OpenGL con soporte para profundidad mediante la instrucción glut init
Display Mode, ¿no? La opción Glue Depth reserva la memoria para el buffer de profundidad, donde se almacena la distancia de cada píxel respecto a la cámara, ¿no? Posteriormente se habilita la prueba de profundidad con GL Enable y GL Depth Font, ¿no? Esto indica que OpenGL debe preparar la profundidad de cada píxel antes de dibujarlo. Si, por ejemplo, el nuevo píxel está más cerca del observador que el almacenado previamente, entonces se muestra en la pantalla, ¿no? En cada actualización de la escena se ejecuta GL Clear, ¿no? Esta instrucción nos ayuda a limpiar la pantalla, como el buffer de profundidad, para así poder evitar que los valores de profundidad de cuadros anteriores afecten a la imagen actual, ¿no? Por ejemplo, la tetera se posiciona mediante GL Translate y se rota continuamente utilizando el GL Rotaleft, ¿no? Gracias al buffer de profundidad, Z-Buffer, OpenGL determina automáticamente qué partes de la tetera están visibles y cuáles deben ocultarse, ¿no? Porque se encuentra detrás de otras superficies. Bien, a continuación vamos a pasar a la ejecución de nuestro programa. Vamos a iniciar la prueba 1. Ejecutamos. Y acá podemos observar que la tetera no se ve completamente, ¿no? Por el Z-Buffer. Bien. Nos cerramos e iniciamos la prueba 2. Listo. Ejecutamos. Y esta es la segunda prueba. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Fabricio José Simpuglia y voy a presentar el ejercicio número 5. Bueno, ahora la explicación general del programa. Bueno, se está desarrollando C++ utilizando OpenGL y Glue para crear gráficos en 2D y 3D. La función principal es dibujar un conjunto de figuras geométricas, en este caso hexágono, triángulo y cubos, y permitir su movimiento mediante teclado. Bueno, en este caso la debería GLUT y debería Studio. GLUT para crear ventanas, gráficos y captura de eventos en teclado. Más Studio para mostrar traducciones solo para teclado. Las variables globales x y que están en 0 y las variables que controlan la posición del hexágono que está formado por triángulos. Y1, X2, Y3, X4, X5 y X6. Y controlan el desplazamiento de cada uno de los triángulos. Bueno, ahora pintar píxel con los puntos y Y, la línea básica. Implementa el algoritmo de Bresenham para dibujar las líneas, recibe los puntos X0, Y0, X9 y calcula los píxeles que deben salirse para formar la línea recta. Ahora, para la creación de los triángulos, en este caso hay funciones para formar el hexágono. El hexágono creo como polígono y defino 6 vértices. Ahora control el teclado, en este caso arriba, abajo, derecha, izquierda, para que se mueva el hexágono. Bueno, ahora para desplazar el F1 al F6, la función es dibujar. Bueno, aplicar el color para el fondo negro, limpiar el contenido, las coordenadas, perspectiva en comentario, que es como si fuera el foco de la cámara.
eh, la línea básica para ganar los ejes. Bueno, ahora el cubo azul, el cubo morado y el hexágono blanco. Los triángulos, los 6 triángulos. Y ahora con el main. La conferencial, inicializar el blue. La incursión de la ventana. Esto es para indicar que se está creando el test. Y el main loop para que la ventana se quede activa. Ahora vamos con la ejecución del programa. Bueno, se ve así. Bueno, esto es que está desactivado en este caso. Por eso no se ven los cuadrados ni el hexágono. Pero si presiona la flecha, se mueve. Ahí está el hexágono. Pues es porque lo tengo desactivado. Un poco aumentado en este caso. Ahora lo habilito. Y ya, ahora sí me parece el cuadrado, más azul y el morado. Ya, esto es en 2D. Ahora, si quito los comentarios de acá, pues voy a ejecutar el plano y sale así. Pero no se puede apreciar porque tienen diferentes coordenadas. Se mueven las figuras. Ahora sí se ve. Esto es lo que permite este tabú. Pero porque esto se ve así medio atravesado. Porque los cubos están interrelacionados. Como tienen ambas dimensiones. Y ahora qué pasa, y el cubo azul está más cerca de Z porque está en menos 10 y el morado está en menos 60. Ahora qué pasaría si fueran al mismo, menos 20, en caso de triángulo amarillo y rosado. Por ejemplo, movemos el amarillo. El amarillo está sobre el morado. Pero si cambiamos la posición de las figuras, ahora el rosado estaría encima del amarillo. Ponemos el 2. Ejecutamos. Movemos. Ahora está debajo del morado y del rosado. Por el orden. Volvemos como estaba. Y ahora lo hacemos con las figuras del medio. Así. Ahora, ¿qué pasa con las figuras? Si, por ejemplo, desactivo otra vez el teclado y en cambio cambiamos el orden, le ponemos aquí, se vería adelante, se ve adelante, pero el morado ahora se ve delante del azul, donde está desactivado el name. Cuando activamos el de test, aquí está más cerca de Z, se muestra primero, es que el azul. El blanco también está, pero, por ejemplo, movemos blanco atrás, pero es porque está desactivado el de test. Ahora lo activamos y se vuelve como que estaba antes. Y lo separamos. Ahora el morado, igual el azul está delante del morado. Está como antes.
El blanco es medio porque están 12. Y eso sería toda la explicación del ejercicio 5. Ahora quisiera, bueno, eso sería la explicación del tema del Z-buffering y iría con la explicación de las conclusiones. Mm, las conclusiones eh, del buffering. Gestión automática de profundidad. Z-buffering determina qué objetos se van delante y cuáles quedan ocultos, comparando la distancia de cada elemento respecto a la cámara. En caso, bueno, en este caso es con perspectiva, solo que esta vez lo he comentado. También como comenté. Por eso el azul se ve delante del morado cuando está activado el depth test. Si estuviera activado sería al revés. O desordenado. Independencia del orden de dibujo, los objetos pueden renderizarse en cualquier secuencia, ya que el buffer de profundidad se encarga de mostrar correctamente sus elementos visibles y ocultar los que están detrás. Es importante en diseños 3D, es una herramienta esencial para crear entornos tridimensionales complejos y realistas, evitando errores de superposición y manteniendo una correcta relación espacial entre los objetos. Eso sería todo, gracias.